¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando esta transmisión especial en horario particular de orden del día como consecuencia de que a las 11 de la mañana está prevista la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, para responder a una cantidad importantísima de preguntas. Vamos a estar con el detalle enseguida nomás, pero antes saludo a mis compañeros. Señora Dida, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Bien, siguiendo muy de cerca lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Ayer fue un día de mucho despliegue de comisiones, en los cuales se le dio continuidad a debates que ya se venían dando, como el de baja de la imputabilidad, la tipificación al Código Penal de los delitos por tráfico de niños y niñas. También esta trama todavía inconclusa de la investigación sobre lo que pasó con esta visita al penal de Ezeiza. Bueno, la agenda estuvo muy concentrada ayer con todos estos condimentos, pero el plato central es el que nos va a contar más minuciosamente seguramente Mauricio en un rato, con la presentación del jefe de gabinete, su primera presentación en esa condición, ¿no? Como jefe de gabinete en un ámbito que conoce como pocos, ¿no? Estamos hablando de Guillermo Francos por haber sido un actor muy destacado en la negociación de la ley bases. Él se instaló muchas veces con sus colaboradores aquí para esa negociación, pero también un dato por ahí más desconocido sobre su biografía es que fue diputado nacional entre 1997 y el 2000 como parte del partido Acción por la República de Domingo Felipe Cavallo. Nada, es un dato interesante como para entender cuál es su historia política y las fuentes de las cuales viene este actor indispensable para entender la política actual. Muy bien, caballero. Les recuerdo además, obviamente puede ser un día importante en el Senado. Habrá que ver qué es lo que termina aconteciendo, si hay una sesión y qué temas se tratan en la Cámara Alta. Tenemos el tema del clima en un ratito. Pero él es el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va cantando? ¿Qué tal? Dice? ¿Cómo le va, Pato? Estaba pensando recién en el currículum de Francos que tiene una carrera política bastante extensa, ¿no? Porque sí, señor. También fue presidente del Banco Provincia durante la primera gestión de Daniel Scioli. Sí. O sea que estuvo a cargo de una de las instituciones financieras más legendarias de este país. Y bueno, llegó a este cargo de jefatura de gabinete cuando ya era ministro del Interior el día 27 de mayo. Estaba viendo, ya vamos a ver algunas placas, 11 días después de que Nicolás Pose, su antecesor, se presentara en el Senado, en lo que fue la única presentación que hasta ahora hizo un jefe de gabinete durante este gobierno en el Congreso. La Constitución obliga a que sea mensual, pero habitualmente se entiende de que esa obligación parte de marzo, ¿no? No es diciembre, enero y febrero, no son meses donde se hacen visitas de jefe de gabinete, siempre es entre marzo y noviembre, y esta va a ser la primera que ocurra en la Cámara Baja. Bueno, un dato que tiene que ver con Francos, ¿no? Porque tiene que ver más o menos con la edad que tenemos nosotros. El señor Cantando hablaba de la gestión con Scioli, el señor hablaba de lo que había sido justamente Guillermo Francos como operador político de Mingo Cavallo, y hay que recordar también otra etapa previa, cuando era un hombre muy joven, Guillermo Francos, que era un operador político de Francisco Paco Manrique. Paco Manrique fue titular de Acción Social en el gobierno del general Lanusse, un tipo con mucha empatía, había manejado todo lo que era la cuestión del PAMI, después intentó una carrera política. Paco Manrique tuvo representación gremial y el operador era ya por los años 80, comienzos de los 80, era justamente Guillermo Francos, que después se termina plegando a lo que es el comienzo de la vida política de Domingo Felipe Claro, que fue candidato a Cavallo. presidente el año 99, Cavallo fue Exactamente. candidato a presidente, sacó una cantidad importante de votos, creo que 10 puntos más o menos. Exactamente. Ese número, y en ese momento por eso tenía importante presencia legislativa. Sí, una figura muy reivindicada también por Javier Milei, siempre que puede. Hace una revalorización histórica sobre la experiencia de aquel gobierno de Carlos Saúl Menem
comandado desde el Ministerio de Economía por Domingo Felipe Cavallo. Pero en el tema del vínculo personal, de lo que es Francos con Milei siempre cuenta que el primero que lo considera en términos económicos y le dé espacio para la creación de una fundación es justamente Guillermo Francos. Claro, sí, pues compartieron juntos trabajo en la Corporación América. Exactamente. Que es donde fue a trabajar Francos cuando dejó la política tiempo, después estuvo ahí en el Banco Provincia y volvió el año pasado cuando era representante argentino. Él fue representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Totalmente, sí. Durante el anterior gobierno, ¿no? El anterior gobierno de Alberto Fernández, él era el representante de Argentina en la sede de este organismo en Washington y recibía a todos los funcionarios que fueran a hacer gestiones. De ese lugar renuncia, creo que en septiembre, en agosto, después de las primarias, renuncia y se incorpora a la campaña de Javier Milei, que finalmente termina siendo electo presidente. Es el único que la casta lo conoce y que él conoce a la casta, ¿no? De lo que es la verdad, la gente generacionalmente menor que rodea al presidente Javier Milei. Bueno, hablando de casta, vos recién, Mauricio, decías que había sido funcionario de Daniel Scioli, justamente Francos, siendo un eje importante de la administración de Javier Milei, es el que trae a Daniel Scioli del peronismo a la gestión libertaria en algo que todavía estamos tratando de entender, ¿no? Como una persona con el currículum de Daniel Scioli, con un recorrido en el peronismo, se incorpora en un gobierno de signo político ajeno a su tradición política. Vamos con Gonzalo Solabarrieta, exactamente las 10 de la mañana, con 7 minutos. Estamos con Gonzalo en la previa de lo que es la presencia de Francos acá en la Cámara de Diputados. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Hola Pato, placer saludarte aquí desde el recinto, a vos y a los compañeros allí en piso, en lo que es la previa a esta sesión que se va a realizar a partir de las 11 de la mañana, que tendrá como gran protagonista al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, que va a estar brindando el informe número 140 aquí en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados de la Nación. En lo que es la primera información, Pato, ante las consultas, tenemos que empezar a pensar cuánto va a durar esta sesión. Bueno, hay un estimativo de 8 horas, que es lo que puede llegar a extenderse esta sesión aquí, donde estamos ubicados nosotros, con un Guillermo Francos que posiblemente llegue pasadas las 10:30 de la mañana aquí a la zona del Congreso. Ya veíamos a muchos colegas en la avenida Rivadavia esperando por la presencia. Recordemos, con más de 3.500 preguntas que fueron reducidas en unas 1.400 que todo el equipo de la jefatura de gabinete consideraba que eran reiterativas por parte no solamente de los bloques, sino de los diputados de los mismos bloques que hacían consultas, y esto terminó en un número superior a las 2.100 preguntas. En total son 2.135 las consultas que ha respondido en un informe realizado por escrito que tuvo más de 1.700 páginas y que hoy va a estar siendo reproducido a través de la palabra por el propio jefe de gabinete. El último dato, Pato, antes del ida y vuelta allí con el piso, es que primero va a abrir la sesión obviamente el presidente de la Cámara, Martín Menem. Guillermo Francos, me cuenta, va a estar ubicado en la mesa de los taquígrafos, por debajo del estrado donde está ubicado el presidente de la Cámara de Diputados. Va a realizar primero un informe en donde se van a destacar muchos datos con números, datos económicos, sobre todo pensando en cuánto ha ahorrado el Estado. Este informe, me dicen que, así como sabemos por reglamento, tiene 1 hora para desarrollarlo y para hablar Francos, va a durar entre 40 y 50 minutos. Y luego comenzará la serie de preguntas en tandas que luego responderá el propio jefe de gabinete, mientras oímos que aquí ya se están haciendo las diferentes pruebas de sonido. Recién, hace unos minutos, el himno, y ahora todos los sonidos, como por ejemplo escuchábamos la chicharra cuando ya el tiempo de los diputados finaliza y deben dejar su palabra. Bueno, perfecto, caballero, muchas gracias. Nos estamos comunicando con vos, Gonzalo, cuando lo dispongas, ¿eh? Y nosotros vamos con el señor Mauricio Cantando, que estuvo trabajando, porque la verdad que había como una preparación previa adecuada. Ya desde ayer el periodismo tenía más o menos el resumen más adecuado
de lo que iban a ser las consultas de los diputados, las respuestas, pero bueno, tiene todos los datos el señor Cantando, diga. Sí, Pato, porque recordemos que hay una rutina, hay un protocolo por la cual los diferentes bloques envían preguntas, hay una respuesta por escrito que es pública, si a alguno le interesa cualquier tema de interés que tengan sobre el gobierno, pueden entrar a las páginas de la Cámara de Diputados, a la Jefatura de Gabinete, poner buscar el tema que les interese y hay una pregunta y una respuesta que ya está por escrito y hoy lo que va a haber es, como decía recién Gonzalo, primero un discurso introductorio, de una presentación introductoria de Francos y después un ida y vuelta que va a tener con los diferentes bloques políticos. Bueno, hoy a las 11, como decíamos, expone Guillermo Franco, presentará su informe de gestión, es el primero que va a hacer desde que ocupa el cargo. La Constitución obliga a que haya una vez por mes una presencia del jefe de gabinete, ya sea en el recinto de diputados como en del Senado. Este es el informe 140 de la historia y el segundo que se realiza durante la administración 140 de la historia, sí. Pasó rápido la historia. Bueno, porque esto empezó en el 94. Me acuerdo, por eso me acuerdo del flaco Bauzá, era el primer informe, por eso. Esto debe ser mensual, pero no se cumple. Debería ser más que 140. Pero bueno, hay muchos jefes de gabinete que pasaron poco y nada. El último fue Nicolás Pose, que estuvo el 16 de mayo en el Senado. Fue el primero. O sea, este gobierno, podemos decir que de los 4, tiene desde marzo para acá, solamente uno. Hay varios meses que debería haber habido informe. En marzo habitualmente no hay que decirlo. Bueno, abril no hubo, mayo, junio, por ahí estaba el tema de la ley bases y ahora vemos este informe hoy mismo. Vamos a ver de Franco. Vamos a ver cómo que se prepara Franco. Recién nos anticipaba algo Gonzalo respecto a lo que va a ser su discurso introductorio, que tiene algunos temas que nos informaron desde la Jefatura de Gabinete, que va a plantear economía y capital humano, que eso ya vamos a ver que está primero en la lista de preguntas, justicia, salud, obra pública y seguridad. Obra pública, atención, que creo que lo que se viene es un detalle del traspaso de obras públicas que hizo Franco, que coordinó Franco con las provincias, las obras públicas que no eran interjurisdiccionales. Esto también va a derivar en lo que decía recién Gonzalo, un informe preciso del ahorro fiscal. Mauricio, estuve mirando para explicar por qué hay tanta pregunta, porque hay mucha puntualidad, por ejemplo, puntualizaciones, que es el término correcto. Vos hablas de obra pública y muchos detalles sobre el FISU, por ejemplo, Fondo de Integración de Obras del Conurbano. Y también, por ejemplo, le preguntan a Patricia Bullrich qué grado de ocupación hay en cada una de las cárceles, ¿no? Entonces, Bullrich también explica, así que hay mucho dato de distintos ministerios que hacen una cuestión demasiado voluminosa también, ¿no? Bueno, estos son la cantidad de preguntas por bloque. Ahí tenés, mirá. La Unión por la Patria, 1041, duplica al que le sigue, que es la Unión Cívica Radical con 401. El PRO, atención, muchas preguntas del PRO, 208, se supone que es un bloque más aliado. Hacemos Coalición Federal, es un bloque de 16 miembros. Muchas preguntas, y se me hace que hay provincias, las provincias suelen hacer preguntas específicas sobre temas locales. Coalición Cívica, 131. Bueno, por la cantidad de diputados es enorme, ¿no? Y claro, son 6. Sí, en el caso Unión por la Patria hay 10 preguntas por diputado. Ni hablar el FIT y el PTS que suman, ahí sí le ganan a todos, son 5 en total. El Frente de Izquierda y acumulan esa cantidad de preguntas. Movimiento Popular Neuquino, 8 preguntas. Creo que es un monobloque de Paula Omodeo. Sí, la tiene tucumana. 4 preguntas, habitual también aliada del gobierno. Y el MID, 2 preguntas. Este es un monobloque, un bloque de 3 miembros que estuvieron en La Libertad Avanza hasta abril y que tienen 2 preguntas. Hay que ver cuáles son y quién las dice. Pero bueno, eso es un poco el resumen de preguntas. Y ahora vamos Ibáñez, Sau y Falcone son los 3. Ibáñez, Sau y Falcone. Exactamente. Sí. Preguntas, los diputados que más preguntaron. Tony Oli, de Unión por la Patria. 98 preguntas hizo el diputado de Santa Fe. Mirá vos. Santafesino. Y bueno, es politólogo, ¿viste? Marina Biasi del Frente de Izquierda, Biasi 72. Juan Marino también de Unión por la Patria, 69. Y Ana Carla Carrizo de la UCR con 68. Juan Marino, que estuve leyendo hoy, va a China con la delegación oficial junto con Juliana Santillán. Sí, va Marino, así hombre de Unión por la Patria, sí señor. También hay preguntas de Mónica Schottauer, que es una diputada del Frente de Izquierda que tiene 67 preguntas. Martín Maquieira del PRO, 59. Leandro Santoro, 57. Y Nicolás del Caño. ¿57 de Santoro? 57.
53. Vemos cómo la izquierda, que tiene 5 miembros, estuvo haciendo gran cantidad de preguntas, se acumularon y obviamente es el bloque, el frente, porque no es un frente, un interbloque, con más cantidad de preguntas por diputados por lejos. Las áreas más consultadas, al frente, como siempre, economía, 628 consultas. Capital humano, 441. Y eso que son 4 ministerios, exacto, ¿no? Eso te iba a decir. Pensá que eso incluye trabajo, salud, educación y desarrollo social, que es casi más de la mitad del gabinete y tiene menos preguntas que economía. O sea, sumados esas áreas, tienen menos preguntas que economía. Jefatura de gabinete, 191. Salud, bueno, salud en realidad está desprendido de capital humano. Ahí pero sí, está ruso ahí, sí. 189, justicia 182 y seguridad 133. También hay preguntas sobre presidencia, lo que tiene que hacer lo que tiene que de alguna manera hacer presidencia de la nación, o sea, seguramente tiene que ver con gestiones, no del presidente en sí, sino del área presidencia. 102 preguntas hay sobre ese tema. Relaciones exteriores 83, defensa 78, desregulación y transformación del Estado, que esto es el área de Federico Sturzenegger, recibió 57 preguntas. Sobre el Banco Central, que no cerró, sino que sigue, que recordemos que eso obviamente iba a ser consultado, hay 46 preguntas y 5 sobre la administración del PAMI. Esto es más o menos lo que hubo en el intercambio de preguntas y respuestas por escrito. Esto no necesariamente va a coincidir con el intercambio que vamos a ver de cada bloque cuando tenga sus minutos para hacerle preguntas. Quizá haya otras preguntas o repreguntas respecto a las respuestas que recibieron de este informe que no los conformaron. O sea que son dos escenas diferentes. La escena escrita, que ya está disponible desde ayer, y la escena audiovisual, que es la que vamos a ver desde las 11 horas cuando se presente Francos en el recinto. Bueno, ahí estamos. Digamos que nunca es neutral la participación de los jefes de gabinete. Uno recuerda algunas exposiciones muy sólidas que sirvieron para bajar línea, que sirvieron para el crecimiento de la figura del jefe de gabinete. Uno ha visto otras que son de un camino medio, que zafan, y otros que la verdad no han tenido buena participación, no han tenido una buena exposición, han sido comprometidos por las preguntas y pagan costos políticos altos. Así que bueno, habrá que ver si esto es un empoderamiento o para qué es en la carrera del jefe de gabinete, de Francos, este primer paso, esta exposición con los diputados oficialistas y de la oposición. Vamos con el móvil otra vez. Gonzalo, decime. Bien, Pato, ya está aquí en la zona del Congreso, acaba de ingresar Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Va a estar aquí brindando obviamente su informe y las respectivas respuestas ante las preguntas a partir de que comience la sesión que está programada para las 11, pero la noticia en este momento es que ya ha ingresado aquí al Congreso de la Nación. Su equipo había llegado un poco antes, parte de su equipo, desde temprano. La idea era que ya llegue con tiempo, no sobre la hora, para que pueda acomodarse. Posiblemente veremos si tiene algún intercambio o inclusive alguna reunión previa con el presidente de la Cámara. Eso no lo tenemos confirmado con Martín Menem, pero lo cierto es que ya está aquí en el Congreso el jefe de gabinete de ministros y también ante lo que es la cuestión previa al comienzo de esta sesión. Hay que decir, por ejemplo, Pato, que aquí donde estamos ubicados nosotros, muy cerquita mío, hay unas sillas donde por lo general aquí en la apertura de sesiones ordinarias, por ejemplo, se sientan los gobernadores. Debajo nuestro, por ejemplo, se sientan los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, por ejemplo, aquí donde estamos ubicados nosotros, mirando hacia el estrado a la izquierda, hay unas sillas que ya están reservadas para todo el equipo de la jefatura de gabinete. De a poquito se va acondicionando. El clima obviamente aquí todavía es de mucha tranquilidad porque estamos a unos más de 40 minutos para el comienzo de la sesión. Bueno, perfecto. Siempre tiene una sesión tan larga, tiene distintos momentums, ¿no? Hay algunos de tranquilidad, pero siempre hay algunos instantes de mucha incomodidad. Van a aprovechar los momentos la oposición, van a querer complicarlo al jefe de gabinete. El jefe de gabinete seguramente va a hacer señalamientos muy duros para con la oposición. Uno ha visto a muchos jefes de gabinete chicaneando por ahí en algún momento. Sí. Siempre aprovechan
aprovechan algunos con mucho expertise, aprovechan un par de minutos para hacer alegatos que después son replicados en las redes. Va a pasar de todo en 8 horas, me parece, más allá de que es un dirigente, un funcionario que tiene mucho volumen político y lo ha demostrado con creces en los últimos meses, no es un funcionario que se caracterice por el alto perfil, por su verborragia, por dejarse tentar por la chicana fácil, por la provocación hacia quienes son sus adversarios circunstanciales. Es una persona más centrada, más en eje, más en foco en dar cuenta de la información que tienen para compartir en base a las preguntas que le alcanzaron los distintos bloques, pero uno no cree que, al menos por iniciativa de él, termine enredándose en discusiones estériles con la oposición, que inevitablemente se van a plantear porque ese es el juego al cual que va a estar buscando algunos sectores de la oposición, pero no tiene, en principio, digamos, el primer análisis es que no tiene un perfil similar al que tuvo en su momento, por ejemplo, Marcos Peña, ¿no? El primer jefe de gabinete, el único jefe de gabinete de Mauricio Macri, o incluso Agustín Rossi, o más atrás en el tiempo, Jorge Capitanich. Creo que es una persona que tiene un perfil más moderado, más conciliador. De todos modos, veremos cuál es la dinámica que termina desplegándose en el recinto de la Cámara de Diputados cuando comience su intervención dentro de minutos nada más. Cantando, que usted es muy puntilloso, ¿estuvo repasando alguna de las preguntas en materia económica? ¿Puede haber alguna complicación para el jefe de gabinete? ¿Por ahí por dónde van las consultas principales? Va a centrar todo lo que tiene que ver en lo que viene del presupuesto, que es la necesidad de un déficit cero. Creo que viene por ahí, va a hacer mucho hincapié en los recortes que se hizo, en la baja de la inflación, y bueno, va a recibir un ida y vuelta bastante picante en lo que tiene que ver con la caída de la actividad económica. Va a haber seguramente una discusión muy fuerte respecto a los ingresos reales, o sea, cuánto cambió el poder de compra. Recordemos que hubo declaraciones el fin de semana de Javier Milei respecto a las jubilaciones, si hoy un jubilado puede comprar más que cuando él llegó. Eso me parece que va a ser el mayor ida y vuelta, pero va a hacer hincapié en esos temas francos, y yo voy a estar muy atento también, aunque seguramente no van a ser los títulos del día, a lo que tiene que ver con la obra pública, porque es una discusión fuerte que se viene. Este Congreso tiene legisladores que habitualmente en el presupuesto piden obras públicas para sus provincias. Bueno, está pidiendo Puyaro a gritos en Santa Fe, por ejemplo. Este gobierno vino con la impronta de bajar la obra pública. Hay algo que me parece que se terminó para siempre, o por lo menos este gobierno inauguró, y es muy complicado que se retome fácilmente, que es la obra pública jurisdiccional, ¿no? La obra pública que la nación hacía en las provincias, aun cuando las provincias tienen recaudación propia para supuestamente hacer esa obra pública, pero bueno, también está la discusión de, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas. Las rutas son interjurisdiccionales. Creo que ahí va a haber una enorme discusión también, y me parece que Francos es la figura ideal que tiene el gobierno, porque es jefe de gabinete, pero a su vez es ministro del Interior, y es el que controla casi toda la relación con las provincias. Habitualmente el jefe de gabinete que viene a dar la exposición no es el que controla la relación con las provincias. Nunca se dio una situación en la que se conjuguen los dos cargos y tengas a la única persona que pueda responder a esos temas. Además, de pronto, si hay recursos para obra pública, a lo mejor algunos diputados de algunas provincias, qué sé yo, cuando haya que tratar otra vez los 2/3 para la mejora jubilatoria, no están, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad, es una cuestión, demostró en la ley, digamos, mejor dicho, en la sesión que se trató y que finalmente se rechazó el DNU, que aumentaba los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, la mayoría de las provincias dejaron las bancas vacías. ¿No? Salvo las provincias gobernadas por el peronismo, creo que Chubut, el resto dejaron las bancas vacías, incluso no vinieron diputados que habían sido parte de la convocatoria de la sesión. Eso es un trabajo político que hizo en ese momento Guillermo Franco, aun cuando el discurso, o por lo menos lo que uno ve, es que tampoco hay recursos para repartir. Pero bueno, se ve que en ese ida y vuelta que él tiene con gobernadores logra algún vínculo que le permite esos favores, ¿no? Sí, eso no se replicó después en la votación de la reforma jubilatoria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde no pudo evitar los 2/3. Obviamente, en una primera instancia, el partido definitivo se va a jugar
más adelante cuando la oposición intente insistir por los juntar esos 2 tercios para voltear el decreto presidencial. Digo, obviamente tiene cintura, el gobierno maneja los fierros de la política y va a tratar de condicionar a los gobernadores para frustrar esos 2 tercios, pero tampoco tiene la vaca atada a eso. Tiene un ejecutivo que le redobla apuestas, ¿no? Digo, no hay plazos, ¿no? Recordemos que no hay plazos y ninguna convocatoria va a ser para perder. Nadie va, por ahí sí, en algún momento puede llegar a ser un mecanismo de presión, pero tienen los sectores de la oposición que buscan los 2 tercios en diputados, tienen tiempo para ir allanando el camino y buscando los votos que faltan, que si uno ve la votación de junio son casi nada, ¿no? Un tema que no es menor y que el gobierno lo viene arrastrando obviamente desde que comenzó, es que la Cámara de Diputados, la de Senadores, es un teatro casi más chico, pero la Cámara es un teatro con 257 participantes, con mucho clima, y cuando haya que discutir políticas económicas, haya que hablar de números, el gobierno va a tener otra vez el karma que tiene desde que comenzó. Tiene muy poca representación propia. Una cosa es que vos discutas como hombre del oficialismo, teniendo la mitad de los votos, la mitad del recinto para vos, bueno, te pueden jorobar otra mitad. Pero acá, la verdad, la representación propia del gobierno son solo 35 o 36 diputados. Tenés una mayoría importante... 37, exactamente, que te puede complicar, repito, en un escenario que a veces se pone muy caliente. Generalmente, a veces tiene, por lo que uno recuerda, etapas en estas 8 o 9 horas, a veces un poco monótonas porque se repiten cifras, se reiteran respuestas, pero siempre hay algún momento complicado donde la localía, repito, la Libertad Avanza es una localía con gusto a poco, ¿no? Bueno, vimos también que el PRO tiene muchas preguntas. Claro, 208, la verdad que me llamó mucho la atención. De todas maneras, Pato, así sea minoritaria la presencia de la oposición, que hace mucho que los gobiernos tienen minoría parlamentaria, que hace 10 años, la poca o mucha presencia es la que se hace sentir. Claro, porque es ida y vuelta, es intenso. En su momento Marcos Peña venía todos los meses y realmente tenía idas y vueltas muy duros con el entonces bloque de Frente para la Victoria. Pero lo que decía recién Sebastián es cierto. Tanto Pose en su etapa anterior como Francos ahora, aunque este es un gobierno muy elocuente en sus expresiones, sus jefes de gabinete son muy medidos. Totalmente. Y eso creo que se va a notar, porque Francos estuvo en el Senado y realmente el ida y vuelta empezó y terminó siendo muy tranquilo por la actitud de él, ¿no? Sí, es una persona, efectivo, no grita. De todos modos, la idiosincrasia de la Cámara de Diputados es un poco más desfachatada que en el Senado, donde hay una tradición de sostener puede haber tonos en preguntas, y seguramente el juego de la oposición va a tratar de ser que Francos caiga en esa trampa y que haya una balacera importante que termine golpeando la línea de flotación del gobierno con un Guillermo Francos que se va a llevar la marca de los cuestionamientos de la oposición y va a dejar, por lo menos por el día de hoy, a Javier Milei un poco más liberado. El presidente que está obviamente desafiado por cuestiones vinculadas a la gestión cotidiana de la gobernabilidad. Ahí estamos, esta es la previa, esto es orden del día. A las 11 debería estar empezando la presentación de Francos. La pausa, ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, esto es Orden del Día, 10 de la mañana con 34 minutos. Estamos con el señor Mauricio Cantando, estamos con Sebastián Adida y ahora trae buenos datos el pronóstico meteorológico, así que miramos lo que pasa desde ahora hasta el próximo fin de semana. Recordamos, hoy miércoles, como habíamos anticipado, la mínima 7 grados, la máxima 18. Mañana jueves mínima 12, máxima 16, juega Argentina mañana frente a Chile y el viernes una temperatura espectacular, mínima 11 grados, máxima 20, vamos a estar ya a 2 semanas de la primavera, se va a terminar este larguísimo invierno, así que bueno,
bienvenido sea entonces la temperatura para el viernes. 11 y 20, así que nada. Qué lindo. Me parece un muy buen dato, efectivamente. Qué lindo que se adelante la primavera. Bueno, y si no lo llamamos al compañero Maduro, que la adelanta la Navidad, nosotros podemos adelantar la primavera. Sí, muy largo así el que, invierno, bueno, tuvimos muy ese foco largo. de frío. En realidad empezó muy temprano, tuvimos una ola invernal muy fuerte a comienzo de mayo, que nos tomó por asalto a todos, y de ahí más el cuerpo ya te queda castigado para un invierno que tiene sus últimos días ahora, pero que si va a tener frío, nos va a tener con 4 o 5 meses de frío. Exactamente, ¿viste? Un montón, exactamente. Y pareciera que con la tormenta de Santa Rosa que empezó el viernes y terminó el sábado por la noche, bueno, se le bajó el telón, ¿no? Exactamente. A ese invierno tan crudo, ojalá que ahora empiece el buen tiempo. Bueno, vamos con Gonzalo Solabarrieta, está en el Delia Parodi ahora. Gonzalo, te escuchamos. Bien, Pato, aquel movimiento ya empieza a ser diferente a lo que te contaba hace unos minutos en el recinto, porque aquí ya empezamos a ver las imágenes, por ejemplo, a mi izquierda, donde está el ingreso del Salón Delia Parodi, donde está trabajando un gran equipo. Cuando digo gran, digo por la cantidad de personas que están trabajando por parte de la Jefatura de Gabinete, en conjunto, lógicamente, con quienes reciben a este grupo de trabajo desde la Cámara de Diputados de la Nación, en la previa, lógicamente, de lo que es el comienzo de esta sesión. Recordemos, Guillermo Francos tuvo que escribir un informe o todo su equipo en realidad, de 1.700 o más de 1.700 páginas. Imagínense que esto se va a extender, como dijimos, en un posible de entre 7 y 8 horas en toda esta jornada. Es decir, que hay una ayuda constante, un trabajo detrás, ¿no?, de lo que vaya a decir obviamente el jefe de Gabinete de Ministros. Y también, Pato, estamos aquí a la espera de que empiecen a pasar por detrás mío, donde suele suceder esto, el pasaje de todos los legisladores, de los diputados de la Nación, que van a estar acercándose seguramente de a poquito aquí a la zona donde estamos ubicados. Bueno, perfecto, caballero, muchas gracias. Y vamos a volver a lo que estábamos hablando nosotros, lo que estaba pasando en este Congreso antes de la anunciada presencia de Guillermo Francos. Básicamente me parece que, por lo que hablábamos el lunes y martes yo con otras compañeras, digo, ¿habrá un desafío por parte de la oposición para insistir en 2 tercios con la mejora jubilatoria? ¿O eso puede quedar frisado por un tiempo? ¿Usted qué imagina? Creo que te lo comentaba hoy. Me parece no, hay una intención de quienes impulsaron la reforma jubilatoria en esta Cámara de insistir. Claro que la hay. El punto es que necesitan garantizar estos 172 votos, la voluntad de 172 diputados. Alguno puede abstenerse o alguno puede dejar su banca vacía, decía ayudar con la mayoría, pero mientras no tengan esa voluntad, no van a convocar. Y lo mismo del otro lado, de parte de el oficialismo, si no tiene 86 votos, que es lo necesario para rechazar una insistencia, no va a abrir el recinto. Aparte sería abrir un debate incómodo. Esto no tiene plazo, Pato. Claro. O sea que esto va a estar midiéndose minuto a minuto. El problema es que si un día están los 2 tercios en las 2 cámaras, en el Senado los 2 tercios están más fáciles. Lo que tiene que hacer el presidente Javier Milei en ese caso es la promulgación de prepo de la ley, y debería pagar mucho retroactivo, porque recordemos que la reforma previsional tiene un aumento de 8,1% retroactivo a abril, y queda así escrita, retroactivo a abril. Si la tenés que promulgar en diciembre, tenés que pagar retroactivo a abril, ¿no? Sí, y después estamos mirando todo lo que puede pasar en el Senado, con la posibilidad, la idea del gobierno, la idea de la titular del Senado, de Victoria Villarroel, que es aprobar ficha limpia. El problema es que se podrían colar ahí boleta única, ¿no? También. Ficha limpia, yo tengo ficha limpia, ¿no? Boleta única, perdón. Boleta única. Ficha limpia es de acá, de la Cámara de Diputados. Exactamente. La idea, en realidad, lo que hay es una convocatoria hecha por un grupo de senadores, inclusive para sesionar hoy, pero no se está llegando a un consenso para abrir el recinto. La sesión no fue convocada por parte de Victoria Villarroel, y había negociaciones previstas durante el día para, en tal caso, si no se puede sesionar hoy, sesionar mañana o la semana que viene. Hay otros 2 temas. Uno es presupuesto universitario, donde hay una mayoría holgada, y el otro es el decreto de los fondos reservados de la CIDE, el aumento en 100.000 millones, que eso, si el Senado lo rechaza,
desaparece el decreto. Claro, sí, lo escuché anoche tarde a Mayans cuando salía del Senado diciendo que había una reunión prevista que iba a ser a la mañana de labor parlamentaria que pasó para la tarde de hoy. Exactamente. 17:30. A ver, dice, si se ponen de acuerdo ellos, dijo Mayans, ¿no? Al margen de lo que pensara él como titular del bloque de Unión por la Patria. Mayans quiere una sesión con 3 temas, sí. Convocar los 3 temas. Hay uno en donde él va a perder, por lo menos no tiene posición respecto a la mayoritaria. De boleta única. Boleta única, pero bueno, las otras dos cuestiones quiere que estén incluidas y el Senado tiene un reglamento escrito de una manera por ahí poco clara respecto a la convocatoria de sesiones especiales. Sí. Esta discusión no pasa en diputados, porque el presidente de la Cámara sabe que la oposición le convoca una sesión y listo, y la tiene que abrir. En el Senado, la convocatoria está acompañada de un posterior trámite que el presidente del Senado, sea el vicepresidente de turno, puede demorar. Sí, y eso es lo que por ahí traba todo también. Y el otro tema con mucho empuje por parte de algunos radicales, pero en el Senado particularmente de Martín Lustó, que es la cuestión del presupuesto universitario. Sí. Bueno, eso está dictaminado, eso está el número, si hay sesión, debería incluirse. El tema es que los mismos radicales que te pueden garantizar boleta única son los que te piden financiamiento universitario. O sea, que esos 2 temas van a estar seguros. Sí, hay mucho riesgo para el oficialismo que, bueno, justamente se arriesga a perder 2 goles contra 1. Sí, claro. Así que por eso están ahí midiendo cuáles son las probabilidades reales, ¿no? Para ver si tiene sentido convocar a una sesión en la cual pueden salir golpeados, por eso tanta incertidumbre hasta el final. Sí, vamos otra vez a comunicarnos con el Delia Parodi, ¿sí? A ver, probamos. Sí. Bueno, placa de juicio por jurado con el señor Sebastián Adida. Cambiamos, estamos en orden del día. Les recordamos en la previa de lo que es la primera participación de Guillermo Francos como jefe de gabinete, exposición que va a comenzar en un rato. Se estima que va a durar 8 o 9 horas con la presencia de todos los bloques, un montón de preguntas, así que vamos con juicio por jurados. Sebastián Adida, que tiene esto para decir, a ver. Sí, efectivamente, Pato. Bueno, juicio por jurado es un tema que tiene que ver con la agenda judicial, también está la cuestión de ficha limpia, la baja de la edad de imputabilidad, son temas que habían intentado aprobarse durante la gestión de Cambiemos, pero que por A o por B no tuvieron éxito, no pudieron prosperar, y ahora lo está intentando la gestión de La Libertad Avanza. Esto empezó a debatirse el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto hace 3 semanas más o menos en el Palacio Libertad, lo que antes se conocía como el Centro Cultural Néstor Kirchner, pero el presidente de la Comisión Cabecera de Justicia, Manuel Quintar, avisó que van a abrir el juego y que se va a tomar como base los proyectos presentados por la oposición. Esto no es un tema tan partidario. En general, la gran mayoría de los bloques entiende que es necesario implementar este sistema para generar un mecanismo de democratización de la justicia y mejorar el servicio de administración de la justicia, dotándolo de un marco de mayor transparencia. El juicio por jurado, digamos, este proyecto, hay distintos proyectos, pero digamos, como para hacer un resumen, digamos, de lineamientos centrales, lo que se propone es establecer este sistema en el ámbito de los tribunales federales de todas las provincias del país y de los tribunales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que un grupo de ciudadanos que no necesariamente, de hecho, que no tienen que tener, digamos, porque hay una incompatibilidad en ello, que no tienen que tener una formación jurídica específica, puedan concluir en un veredicto que determine sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados en delitos graves. Después veremos, voy a repasar un proyecto concreto del diputado Roberto Mirabella de la provincia de Santa Fe. Es una de las tantas iniciativas que... Es la que más te gustó, digamos. Sí, es en la que pude recopilar mayor información, que tuve más acceso directo al texto y por eso... Pero me gustó bastante, hay que decirlo también. Después vamos a ir punto por punto. La idea también es dar cumplimiento... Yo lo que quiero saber después, Adida, a ver, si usted tiene la mala suerte de cometer un delito, ¿qué preferiría?
que lo juzgue un juez clásico, uno solo, con un fiscal y un abogado defensor. Pero él no puede razonar un juicio por un delito por jurados. que no piensa cometer. Le estás Claro. pidiendo una pregunta muy... Ya me está sentando en el Marco banquillo. teórico le pregunto. No, bueno, yo pero claramente no es prefiero... un paradigma. Como Pero yo es claramente contra- prefiero juicio por jurados. Es Bueno, contrafáctico. porque, digamos, se ve que estuviste en esta situación alguna vez Y lo tengo que y la pensar. pasaste mal, digamos. Y Entonces sí, estás- tengo que pensar. Sí, dice. Sí, yo creo que, digo la verdad, vos como Vos te sentirías más responsable de un tranquilo con un delito, jurado popular. ¿sabés? No es que me siento más tranquilo, porque hay algunos de estos casos donde lo que te piden es que la totalidad del jurado te condene. Sí. Entonces lo que digo yo es que si yo cometí algún delito y tengo que... Uno de los 12 te tiene, Claro, te tiene que ayudar. uno de los 12, ¿me Claro. entendés? Yo zafo con uno Sí. de los 12. De A todos eso es lo que me modos, refiero, claro. Hay un jurado popular y Claro. hay un juez. En la mayoría de los proyectos está la figura de un juez. En algunos proyectos más Sí. de un juez, que son los que de alguna manera coordinan. Son los jurados populares los que toman la determinación y después la fundamentación técnica viene de la mano de un juez. Y la idea es dar también cumplimiento a una manda constitucional que está Sí. en los artículos 24 y 75 de la Constitución Nacional, y que después fue ratificado en 1954 por la Convención Constituyente. Bueno, la idea es lo que decíamos recién, mejorar el servicio de justicia con una mayor participación ciudadana. De hecho, el juicio por jurados es un símbolo de la democracia participativa, junto con otros instrumentos como el presupuesto participativo, del cual hay El dato, experiencias Sebastián, exitosas en San Pablo, ayer- los referéndums, los plebiscitos, las iniciativas ciudadanas, las consultas populares y agreguemos ahora también el juicio por jurados. Perdón, Mauricio, No, que me... ayer decíamos que esos artículos, a diferencia por ahí de los que vos acabas de nombrar, no fueron incorporaciones de 1994. El juicio por jurados es Claro. del siglo XIX. 1853, ¿no? La Constitución de- O sea que de Vélez nunca, Arce. en 2 siglos no se cumplió. Yo le pregunté al Pato ayer si él tenía una deuda de 2 siglos. Ah, Me estabas dijo ayer que no, vos. Sí, pero de un sí siglo uno, seguro. Sí, de uno. Varias de los 90 le quedaron. Pero es tremendo porque ahora se está conmemorando los 30 años de la reforma constitucional y es muy loco que no haya Sí. habido en esos conciliábulos de Santa Fe alguna idea de cumplamos con esto que debemos en ese entonces, hace poco más de un siglo y medio, y ahora esto quedó 30 años después y no se cumple. Sí, está en la Ahora- Constitución Nacional que le pide al Poder Legislativo que cree este instrumento para mejorar la administración de la justicia, acercar la justicia a la gente y que haya un involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones y que tenga mayor legitimidad. Ahora, los te fallos. digo una cosa, pero a ver, me parece que en esto podemos tener alguna disidencia, pero creo que globalmente vamos a coincidir los tres. Esto que vos planteás es muy interesante, pero por lo que uno está viendo en el mundo hoy, Sí. lo que pasa en Alemania el fin de semana, a mí me parece que todas estas cuestiones que vos planteás son absolutamente lícitas, ¿no? Juicio por jurados, referéndum, un Pero montón de Pato, en cuestiones. el mundo esto existe. Pero ya sé que existe. En la mayoría de los países pero desarrollados. voy a lo siguiente. Por lo que estamos viendo, Sí. a mí me parece que la única garantía, o la principalísima garantía de que la democracia se respete y que haya un marco acorde con el respeto por las minorías, es cierta bonanza o cierta estabilidad económica. Si la economía no funciona, si la economía es una economía de pobreza, todas estas cuestiones que vos nombrás no alcanzan para sostener un clima de estabilidad. Me parece, te digo, por lo que estoy viendo. Lo que te mueve el amperímetro siempre es la economía. Sí, me Si parece la que economía son- no funciona, todas estas cuestiones que son muy importantes, me parece que está claro que a la gente no le alcanza. Me Sí, parece, ¿eh? obviamente esto no le va a salvar la economía Claro. cotidiana a las familias, pero son agendas que no son excluyentes No, entre sí. no. El gobierno obviamente tiene un desafío que tiene que ver con dar respuesta a una situación que hereda y que es consecuencia también de una acumulación de problemas irresueltos a lo largo de las últimas décadas, pero en paralelo eso no quita que se pueda trabajar en agendas que tienen que ver con la consolidación de las instituciones, con la transparencia y la participación democrática. Este es un ejemplo de esa agenda que lo que busca es esto, es justamente acercar la justicia a la gente, generar mecanismos de control popular de las causas judiciales, generar un jurado imparcial y que también generar garantías para el acusado que va a ser juzgado por pares y no por un Estado
bueno, represivo y demás que tiene. Así que bueno, esto es lo que decíamos recién. Bueno, me parece acá me están avisando que hay un móvil que nos está esperando. Después retomamos el tema a continuación. Dale, vamos con, a ver, Gonzalo. ¿Con quién estás, Gonzalo? Pato, estamos aquí junto a la diputada Juliana Santillán del Bloque de la Libertad Avanza. Diputada, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué le significa a usted la visita del jefe de gabinete? La primera aquí en la Cámara de Diputados para los legisladores de la Libertad Avanza que se han sumado al bloque de Javier Milei. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, la verdad que es una expectativa muy grande conocer los goles de la gestión. Las preguntas que se han enviado pasan por todas las áreas, fundamentalmente el área económica, el área de justicia. Y es importante poder conocer de primera mano por parte del presidente, bueno, no solamente de Franco, sino también por todos los colaboradores y demás, con quien uno tiene relación diariamente, con los ministros, con los subsecretarios, secretarios. También conocer la mirada global de lo que es el ministro Franco, y eso es importante porque es la línea que venimos marcando hace 8 meses. En Argentina salimos adelante haciendo los cambios que no se hicieron durante 30 años, sobre todo la última etapa del kirchnerismo, que fue una máquina de generar ministerios. Teníamos 21 ministerios que han pasado a 8. Eso es una mirada hacia la eficiencia de los organismos del Estado. Y eso trasladado a una sesión de 7 o 10 horas en materia de informarnos sobre esos goles, esa gestión y también esas cuestiones pendientes. Es muy importante para nosotros que estamos diariamente quizás entrando a ministerios y pasando nuestros informes y nuestros pedidos también hacia algún aspecto muy puntual de la gestión. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos Méndez la saluda. Diputada, consulta, usted el viernes viaja a China. China es la primera o la segunda economía del mundo, país líder, viaja estuve viendo el diputado Juan Marino, por ejemplo, Unión por la Patria y algún otro, pero ¿cuál es el objetivo fundamental de este viaje suyo a China con el resto de la delegación? Bueno, la Asamblea Popular China, a través de su embajador en Argentina, Wang Wei, me invitaron a un evento de diplomacia parlamentaria en China. Yo a eso lo transformé en una misión parlamentaria, para lo cual invité a diputados de distintos bloques a acompañarme. Con China tenemos una mirada en común en lo que tiene que ver el grupo de amistad parlamentaria. Nos fuimos conociendo en varias reuniones y encontré coincidencias que me sorprendieron y me parecieron útiles poderlas poner en práctica. Por lo tanto, lo que era una visita mía particular se transformó en una misión parlamentaria con un diputado de cada bloque. El diputado Marino, como decís, de UP, el diputado Ardoaín, del PRO, el diputado Gómez Carreño, de Hacemos, y yo somos la comitiva, y lo que vamos a hacer es tener un encuentro de pares en la Asamblea Popular China. Ahí vamos a ir con temas de agenda de la provincia, vamos a hablar de aranceles, y sobre todo vamos a acercarnos culturalmente a un país que parece muy difícil abordar algunos temas en particular, pero con el trabajo de la embajada, bueno, el embajador Wang Wei es realmente una persona muy activa, muy proactiva, y nos hemos encontrado el hambre y las ganas de comer, pues yo soy así también, así que muy rápidamente hemos armado agenda. Son 5 días hábiles, nos vamos el viernes, volvemos el día 13, pero va a ser muy intensa entre Pekín y Shanghái. Vamos a ver empresas, la empresa Huawei, vamos a hablar con empresarios privados y a tratar de conectar a nuestros empresarios privados que están en un formato pyme, que están estancados, que no pueden crecer quizás por cuestiones de exportaciones e importaciones. Y bueno, lo interesante de esto es traer tarea a la Argentina para poder desde nuestros distintos bloques empezar a contagiar a cada bloque de las misiones que vamos a ir a buscar al exterior. Diputada, ¿cómo le va? Mauricio cantando la saluda. También el ministro, el jefe de gabinete y secretario de Interior, Guillermo Franco, va a hablar mucho hoy de la situación económica. Es la mayor cantidad de preguntas que hay al respecto en lo que tiene que ver con una de las tareas que se viene para el oficialismo, que es sostener el veto a la reforma previsional. Le pregunto qué opinión tiene. Supimos de una reunión el viernes entre el presidente Javier Milei y los bloques aliados, también con el oficialismo. ¿Cómo es la estrategia que tiene hoy el oficialismo para poder resistir o sostener este veto presidencial?
Bueno, en Argentina, en todas las áreas, no importa cuál sea, tenemos que mantener el objetivo del déficit cero. El déficit para el presidente es innegociable porque es la columna vertebral de todo el sostenimiento de la política económica y de la política productiva de la Argentina. Lo que tiene que ver con el veto a la ley provisional es una ley que no va en camino a ese objetivo de déficit cero, es una ley que no manifiesta de dónde se van a sacar los fondos para pagar. Y eso, por supuesto, es inadmisible. En Argentina tenemos que ir hacia una reforma laboral, eso es lo que tenemos que hacer. En esa reforma laboral, lo virtuoso es que vamos a poder tener fondos para pagar las jubilaciones. Hay dos cosas que hizo el peronismo que son imperdonables, que son históricamente repudiables, que es que en el año 46 se eliminó el sistema de reparto y se fue a un sistema de capitalización. Entonces, perdón, al revés, de capitalización se fue un sistema de reparto. Se pasó el Estado Nacional, lo que eran las jubilaciones, en el año 46 y después el otro punto fue que se nacionalizó el Banco Central y a partir de ahí en Argentina empezó la emisión monetaria. La reforma laboral tiene que ver justamente con encarar por otro costado lo que es la reforma previsional, porque es de ahí de donde se sacan los fondos. Argentina desde el año 2012 no tiene incorporación de personas al sistema de blanqueo laboral, por lo tanto no estamos recaudando económicamente los fondos para luego pagar las jubilaciones, porque no tenemos personas adheridas al sistema de blanqueo laboral. Entonces, no solamente es el veto a una ley, sino que debemos modificar todo un sistema, como es el laboral, para poder después apuntar a un esquema de jubilaciones. Y por supuesto el presidente lo dijo claramente, voy a vetar todo aquello que vaya en contra del déficit cero, y simplemente está haciendo lo que hace. Porque el presidente en campaña y en estos 8 meses lo que hizo hacia la sociedad fue cumplir sus promesas y es lo que estamos haciendo. Diputada, una sola consulta para terminar porque se me mezcla un dato, una fecha. Usted habla de la decisión que toma el gobierno de Néstor Kirchner de estatizar el sistema jubilatorio cuando antes se había privatizado, si no me equivoco, en la gestión de Vudú, ministro de Economía. ¿Se refiere a eso o a qué momento histórico se refería usted? No, al año 46, en el año 1946, sí. Perón sí. Cambió este sistema para pasarlo a un sistema estatal y desde allí vino toda la debacle. Lo que pasa en Argentina no pasó en estas últimas presidencias, sino que viene desde la existencia del peronismo, desde la existencia de una mirada socialista en donde el Estado tiene que cubrir absolutamente todos los gastos, por supuesto todo lo demás que vino el kirchnerismo, que no se sabe qué es, si es peronismo, si es justicialismo, eso es un híbrido, el peronismo nunca se sabe qué es ideológicamente, pero la mirada nuestra es hacia un cambio de la Argentina de raíz, digamos, tenemos que volver a la época donde éramos el primer país, el primer PBI del mundo, luego venía Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina era el primero, estamos hablando del año 1893. Muy exactamente. Bien. Todo lo que vino a partir del peronismo es lo que estamos cambiando y puntualmente estos temas tienen una raíz histórica de los últimos 50 años. Muy bien, diputada, gracias. Gonzalo, ahí en el Delia Parodi, lo que vos dispongas. Chau, chau. Cómo no, Pato, aquí estaremos para cualquier información o cualquier otro protagonista que se acerque aquí a la Cámara. Bueno, ahí estamos, bueno, recordamos en orden del día. Yo, la verdad, voy a ir a buscar. Yo no tenía este dato del año 46, no lo recordaba mucho. Yo supuse primero que ella se refería a lo que es el abandono del sistema privado de jubilaciones, ¿no? Que se comienza con Carlos Menem y que después termina con la reestatización, pero ya es en el siglo XXI. Es buen dato, voy a repasarlo del 46. Sí, con todo lo que tiene que ver con la creación del Banco Central en la década del 30 y la posterior creación de lo que es el sistema jubilatorio, una época donde todo el mundo lo que hacía era crear el sistema jubilatorio que no existía antes, ¿no? Claro. O sea que es un sistema que justamente lo que tiene es un sistema solidario, ¿no? Sí, claro, un sistema solidario en el cual todos hacemos aportes mientras trabajamos para que el sistema se sustente con quienes están pasivos. También lo que dijo la diputada Santillán es un tema repetido en el Congreso por todos los bloques, que si no se generan activos es muy difícil sostener el sistema y ahí está el déficit. Como hay una baja
o casi un estancamiento de la generación de empleo privado, la cantidad de activos que aportan son casi las mismas que los pasivos y es imposible que el sistema funcione sin un aporte del Estado, ¿no? Que si no me equivoco es un sistema que se copia de lo que en ese momento hay un estaba... tema importante. Sí, es un sistema que tiene que ver con aportes privados, el sistema público, ¿no? Porque por ahí a veces los sistemas de las provincias son de empleados públicos y eso no necesariamente pasa. Hay más altas de empleados públicos y pueden sostener ni hablar cuando fue la provincialización de servicios. Exactamente. Vamos con un testimonio más, exactamente 11 en punto de la mañana. ¿Qué tenemos, Olaverrieta? A ver... Bien, Pato, estamos aquí junto al diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué le significa la visita del jefe de Gabinete de Ministros? Y claramente lo que todos nos preguntamos con los diputados es ¿por dónde van a ir las consultas personales de cada uno? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros hemos hecho muchas preguntas, muchas consultas, hemos tenido respuestas a algunas de ellas, a otras quizás no son satisfactorias en lo que esperábamos como respuesta, ¿no? Después obviamente hay una defensa que hace el jefe de gabinete de la gestión del gobierno de Javier Milei. En las respuestas que hemos podido ver, tengan en cuenta que han llegado a la tarde, en el día de ayer son muchísimas preguntas de todos los legisladores, solamente del Frente Izquierda hicimos 150. Creo que la expectativa un poco nuestra es que pueda dar cuenta de cuál es la situación, porque este gobierno llegó proponiendo que el ajuste lo pagaba la casta y en realidad, acá estamos viendo esta situación brutal con los jubilados, donde hay un veto presidencial a una ley que plantea un aumento de apenas 16.000, 17.000 pesos, la represión que se sufrieron el miércoles pasado, que hoy esperamos que puedan manifestarse sin ningún tipo de represión por parte de la policía. Vamos a estar acompañándolos como hacemos todos los miércoles aquí frente al Palacio, allí en el anexo de la Cámara de Diputados. Pero esto es una situación realmente de las más graves, pero que podríamos generalizar con el tema de los aumentos de tarifas, con la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo de enormes sectores del pueblo, ¿no? De trabajadores, pequeños comerciantes, jóvenes, que están sufriendo la situación del ajuste, cuando en campaña se había dicho que iba a ser la casta. Así que veremos qué planteos hacen de parte escucharemos el informe también que tiene el jefe de gabinete. No sabemos cuál será el eje. Yo creo que en parte el gobierno trata de evitar un tema que es el de las perspectivas de la economía. Por un lado, esto que te decía, quién paga el ajuste, y por otro lado, cuáles son las perspectivas, porque recordemos que hablaron de el crecimiento en B, es decir, que íbamos a tener una caída fuerte y que rápidamente íbamos a tener un enorme crecimiento, ¿no? Más o menos como esto que dijo, voló el poder adquisitivo de las jubilaciones, que son cuentas que, vaya a saber quién se las hace. Lo mismo dijeron, que la economía iba a rebotar rápidamente hace meses y estamos en una recesión brutal. Diputado, una consulta justamente que tiene que ver con el tema jubilados. Hubo un veto total por parte del Ejecutivo a lo que era la mejora jubilatoria y ahora la pregunta es, ¿qué cree que es el escenario que viene? ¿El oficialismo juntando 86 votos que lo blinden de una insistencia en los 2 tercios? ¿O ustedes, junto con Unión por la Patria y otros bloques, reuniendo 2 tercios e insistiendo con el tema jubilatorio? ¿Qué cree que viene? Es una disputa, pero creo que esa disputa también se tiene que jugar mucho en la organización, en la movilización de jubiladas y jubilados, pero de todos, ¿no? De los estudiantes, que también el gobierno ya dijo que va a vetar la ley de financiamiento universitario que salió aquí en la Cámara de Diputados y que aparentemente la Cámara de Senadores la va a convertir en ley. O sea que hay que unificar el reclamo de jubiladas y jubilados, de los que laburaron toda su vida, con los estudiantes de las universidades, sus docentes que están realizando paro porque no tienen aumento y han tenido una enorme pérdida salarial durante todo este tiempo. Así que no solamente se juega en lo que vos marcás, en los números, nosotros particularmente del Frente Izquierda vamos a votar a favor de insistir con la ley, más allá de que nosotros tuvimos la defensa de nuestro propio dictamen en esa sesión. En este caso vamos a ir por la insistencia y esperamos que los diputados no se
no hagan esto, ¿no? O sea, levantar la mano para quitarle 17.000 pesos a los jubilados, la verdad que ganan 300.000 pesos, porque no estamos hablando de que, bueno, esto es una cosa de, como dicen desde La Libertad Avanza, un despilfarro, que los jubilados son privilegiados. A ver, son jubiladas y jubilados a los que inclusive se le hace al Senado la posibilidad de tener un 100% de cobertura en ciertos medicamentos, sí, ¿no? Porque alguno tendrá o porque tiene un autito de 15 años de antigüedad. ¿A vos te parece que eso hace que no pueda tener cobertura en los medicamentos? Bueno, hay gente que nos está llegando por un montón de lugares, no pueden comprar los medicamentos que venían comprando. Gente que les sale peso, bueno, ahora te sale 40.000 mangos, 50.000, 60.000, más. Bueno, es una situación realmente muy, muy crítica la que se está viviendo, ¿no? Pregunte a Dida, a ver. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adida lo saluda. Diputado, uno de los temas que seguramente va a estar en la agenda de discusión durante esta exposición del jefe de gabinete es el aumento del presupuesto para áreas como inteligencia, y lo vemos con el decreto de publicación reciente que está en cuestionamiento sobre gastos reservados de la CIDE, pero también en defensa y seguridad. Y esto se da al mismo tiempo donde se está declamando la necesidad de cuidar los recursos fiscales y por eso aparecen, por ejemplo, el veto a la ley jubilatoria y este rechazo también a la ley de presupuesto universitario. ¿Cómo puede explicar esta situación que, bueno, si hay una contradicción discursiva o cuál es su mirada al respecto? Sí, obviamente, ¿no? Te dicen que no hay plata para las universidades, pero sí hay para el espionaje, para el ejército de trolls, perseguir opositores, ¿no? Porque este gobierno tiene un claro sesgo autoritario, ¿no? Claramente no te permiten movilizarte sin reprimirte. Todavía tenemos detenidos, un compañero detenido por la movilización contra la ley Bases, Roberto Gómez, que sigue detenido. Y tenemos permanentemente la represión. Ahora han cercenado el pedido de acceso a la información pública, ¿no? Bueno, permanentemente, o sea que no me extraña que tengan como prioridad la CIDE y no los jubilados, no las universidades. Creo que eso es una característica de este gobierno que está planteando algo contrario, inclusive a lo que dijo en campaña, que iba a ajustar la casta y está ajustando a los sectores populares, a los de abajo, así que bueno. Obviamente que nosotros vamos a insistir con este planteo que te decía de las jubilaciones y esperemos también que en el Senado se vote en contra de este DNU que le asigna 100.000 millones de pesos a la CIDE, que muchos dicen que estaría bajo el control de Santiago Caputo, que ni siquiera es un funcionario político del gabinete. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos que hay que hacer, o sea, no solamente el rechazo dentro de las cámaras, sino también retomar el camino quizás de movilizaciones multitudinarias que vimos los meses anteriores, con un verdadero plan de lucha que pueda derrotar todo este plan motosierra, licuadora, de salario, de jubilaciones, que en realidad, bueno, lo está sufriendo la mayoría trabajadora, ¿no? Que quizás tenía otra idea cuando se votó a La Libertad Avanza y hoy está sufriendo estas consecuencias, ¿no? Bueno, ahí estamos, Diputado del Caño, muchísimas gracias. Gonzalo, vos estás allí, dueño del micrófono, en el Delia Parodi. Después te pediríamos, Gonzalo, por favor, alguna data de lo que está pasando con el ingreso de diputadas y diputados. Me parece, por lo que veíamos detrás tuyo, es que la cuestión viene bien y que esto se está llenando. No sé qué mirada tenés, Gonzalo, a ver. Bien, Pato, nosotros continuamos respecto a lo que tiene que ver con el ingreso de los diputados aquí a la zona del Delia Parodi, donde hemos visto, por ejemplo, que ha pasado en gran cantidad diputados, por ejemplo, de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, algunos diputados también de La Libertad Avanza, lógicamente, como el diputado Eduardo Falcone, pero con lo que es ya la cercanía con el horario al comienzo de esta sesión, con la chicharra que ha empezado a sonar hace unos minutos para ya lo que es la convocatoria de los diputados al recinto, así que nosotros estamos aquí permanentemente para lo que será cualquier información de último momento, Pato. Muy bien, caballero, muchísimas gracias. 11 de la mañana con 9 minutos estamos en orden del día, esperando el comienzo
de la primera participación de Guillermo Francos como jefe de gabinete ante el Pleno de Diputados de la oposición y del oficialismo. Recordemos, Pato, que siempre hay media hora de tolerancia para el quórum, pero en el caso de las exposiciones de los jefes de gabinete es algo que por ahí puede ser hasta más laxo y nadie está pensando en el quórum porque no hay riesgo, porque obviamente la oposición es la más interesada en que la sesión se desarrolle, aunque hay algunas experiencias de oposición retirándose hace más de una década, molestos por el formato, que en ese entonces no había ida y vuelta, después se terminó generando, pero bueno, la sesión, decía recién Gonzalo, se espera una sesión de 8 horas con ida y vuelta, recordemos que son por bloques, o sea, cada bloque tiene asignada una cantidad de preguntas que van repitiendo los diferentes diputados, no es que hay un representante del bloque, y después responde todas juntas el jefe de gabinete, que es su primera experiencia, ¿no? Bueno, a ver, otra vez, Gonzalo, ¿con quién estamos, por favor? Con el diputado Fernando Carvajal, del bloque de la UCR. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, ¿ha podido leer alguna de las respuestas que ha enviado el jefe de gabinete? ¿Qué espera para esta jornada? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Sí, esperemos que aclare y complemente el informe. Por supuesto, por una cuestión de tiempo no pude ver todo, así que me concentré en las preguntas que había formulado y lo que veo es que falta mucha información. Una de las preguntas, por ejemplo, tenía que ver con los viajes del presidente y vemos que la mayoría de los viajes no está informado el monto de dinero que se ha gastado y digo, esto se puede entender que cuando se hace un informe oral no se dé esa información porque pueden obtenerla. Justamente la lógica de las preguntas anticipadas tiene que ver con que la información que venga sea lo más completa posible y vemos que hay enormes huecos. Así que esperemos que complemente esta información y sobre todo también poder intercambiar algunas ideas respecto a algunas acciones del gobierno que son muy preocupantes, como este último decreto de restricción de acceso a la información que verdaderamente nos genera una gran preocupación. Diputado, una consulta, porque usted estuvo muy metido en el tema acá en Diputados. ¿Qué sabe que puede pasar en el Senado con el tema presupuesto universitario? Con la posibilidad de que la cuestión se trate hoy. ¿Habló con radicales del Senado? ¿Qué sabe? No, la verdad que no hemos tenido posibilidad de conversar. Ayer estuvimos toda la tarde en comisiones, así que estuvimos con los senadores que nos visitaron ayer, pero la verdad que yo no pude hablar con ellos. Pero de todos modos, todo indica que hay una decisión de avanzar con esto y nosotros celebramos que así sea, más allá de las decisiones políticas que después pueda tomar el presidente si decide vetarlo o no. Yo creo que este es el juego de las instituciones y la democracia. El presidente tiene derecho a ejercer el veto, pero nosotros vamos a tener el derecho de insistir en el caso de Cámara de Diputados en lo inmediato con la ley previsional, que es imprescindible que el gobierno y el Estado tengan una ley previsional, porque así lo dice la Constitución, y con la ley universitaria es lo mismo. La diferencia está que la ley universitaria tiende a dar una solución inmediata, porque es para este año y desde que discutamos el presupuesto vamos a estar discutiendo el tema del año que viene, por lo cual hay una necesidad también de una respuesta inmediata por parte del Senado y esperemos que el Ejecutivo no vete esto, pues si no se va a estar comprando un enorme problema si no da respuesta al problema del financiamiento universitario. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Usted es un experto en temas jurídicos, bueno, fue juez federal y seguramente hizo un largo cuestionario respecto a cuestiones de la justicia que, según nos informan de la Jefatura de Gabinete, va a ser uno de los temas dentro inclusive de la presentación que haga Francos en unos minutos. ¿Qué respuestas pudo ver? ¿Cómo quedó conforme o no respecto a lo que envió ayer la Jefatura de Gabinete? No, la verdad es que yo pregunté fundamentalmente en lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia porque me parece que esta es un área del gobierno muy sensible, muy preocupante, fundamentalmente la idoneidad de quien es el secretario de Inteligencia del Estado y la respuesta fue de que lo designaron porque es un amigo político y que no tiene antecedentes, lo cual ya sabíamos, pero queríamos ver si había algún otro dato y ratifican la imprevisión y la irresponsabilidad del gobierno de que querían gastar 100.000 millones de pesos en la CIDE y sin tener ni siquiera un plan de inteligencia nacional y han puesto a cargo de la CIDE a una persona que carece de la idoneidad. En los temas de justicia la verdad es que no he formulado preguntas porque paradójicamente creo que hay algunas orientaciones correctas en cuanto a lo que se está avanzando con la implementación del nuevo Código
procesal penal federal. Creo que eso es un paso positivo que ha dado el gobierno, y estamos avanzando también en la Comisión de Justicia en la aprobación de la ley de que hay un amplio consenso de todos los sectores políticos. Así que la verdad es que en los temas de justicia, si bien falta un montón de cosas y nos genera preocupación el perfil ideológico que ha expresado el ministro de Justicia, en términos concretos de implementación estamos avanzando de manera correcta y adecuada. Perfecto, diputado, muchas gracias. Gonzalo, nos volvés a llamar cuando vos dispongas. Mientras tanto, le hago, porque había quedado esto poco pendiente, Adida, a partir de lo que dice el diputado Carvajal, que la cuestión, más allá de sus diferencias, dice con Cuneo Libarona, los temas están encaminados. Lo que vos contabas, el juicio por jurados, ¿está para que salga eso? ¿Está para que haya dictamen? No, todavía es una frío. discusión que está en estado embrionario. Son las primeras exploraciones sobre un tema que evidentemente tiene un recorrido académico y hay una discusión parlamentaria, pero siempre en términos informativos todavía faltan muchas instancias de discusión, de deliberación, en el que el tema tiene que ir madurando. Van a seguir habiendo rondas de especialistas invitados. Después, obviamente, va a ser el momento en que los autores de los distintos proyectos van a defender los lineamientos centrales de esas iniciativas, pero también tiene que haber voluntad política, tiene que haber consenso y tiene que haber una venia desde el Poder Ejecutivo Nacional, que entiendo que existe una voluntad de ir hacia adelante, pero obviamente esto tiene que matizarse con el resto de la agenda legislativa, porque en general, digamos, se ponen todas las fichas en determinados temas y eso termina eclipsando otros temas. Se va a ir regulando los tiempos para ver si esto puede prosperar, pero me parece que todavía estamos en instancias muy preliminares. Muy bien. ¿Con quién estamos, Gonzalo? Decime, por favor. Estamos con Martín Tetaz, el diputado de la Unión Cívica Radical, quien muy amablemente se acercó estos minutos. Diputado, antes de que comience la sesión especial con Guillermo Francos, ¿por dónde fueron sus preguntas, sus consultas? Y no sé si ha leído las respuestas en el informe, si ha tenido el tiempo. ¿Cómo le va? Sí, primero, bueno, obviamente agradecer el esfuerzo que ha hecho la Jefatura del Gabinete de Ministros en contestar todas las preguntas. Son más de 1.500 páginas con respuestas, así que han hecho un esfuerzo grande, es de reconocer. Sin embargo, por supuesto, como muchas veces pasa, las respuestas no son satisfactorias. Yo le pregunté concretamente por qué no cumple la ley de presupuesto que el propio presidente Milei prorrogó por decreto. Hay un artículo, el artículo antepenúltimo, ese proyecto de ley que le pone un piso al gasto en la función de educación, asegura 1,33% del PBI en la función de educación, y el presidente está amenazando que va a vetar el aumento a los docentes y a los no docentes. Es una barbaridad. Y también le pregunté por qué no, si había y por qué no habían todavía presentado ninguna causa penal contra el gobierno anterior, particularmente contra Sergio Massa, respecto de la cuestión del manejo de las reservas. Se gastaron 11.000 millones de dólares de los ahorristas durante el gobierno pasado, es la principal denuncia del gobierno, y sin embargo luego no hay avance por el lado de la justicia. Entonces lo que el gobierno dice con la boca, después con el codo medio que lo acomoda. Bueno, estamos esperando a ver si hay alguna respuesta respecto de eso. Diputado, una sola consulta. ¿Tienen urgencias equivalentes lo que se vincula con el presupuesto educativo a lo que se vincula con la mejora en los saberes jubilatorios? ¿O usted en lo personal y el radicalismo más en general, digo, pondrían el eje más en un tema que en el otro? No, salvo, la gente pasa por adelante, salvo en los propios diputados del oficialismo, yo creo que toda la oposición en su conjunto, le diría, hubo, por ejemplo, para contestar más precisamente su pregunta, hubo en la votación de los jubilados el bloque, por ejemplo, de izquierda, que ahora le pedía al presidente que no vete, sin embargo no había votado a favor, ¿no? Entonces hubo algunas cosas que algunas tortugas se escaparon, pero bueno, ahora probablemente yo imagino que van a ir todos en conjunto a tratar de anular ese veto, y me parece que la posición, tanto respecto de los jubilados como respecto de la educación, es una posición bastante homogénea de todos los bloques que no son el bloque de gobierno. Ahí estamos. Martín Tetaz, diputado, muchas gracias. Buen día, hasta cualquier momento. Chau, chau.
Sí, Gonzalo, nos comunicamos con vos si hay alguna otra nota, pero me indican que ya dentro del recinto está el presidente de la Cámara, Martín Menem, así que no sé si ha ingresado Guillermo Franco, pero me dicen que está por comenzar la convocatoria en cualquier momento, como explicaba un técnico de esto, como el señor Cantando, dice hay media hora de plazo, se puede prorrogar un poquito, pero estamos a 20 minutos de la convocatoria y además esto es nada, es lo que va a suceder, se van a ir sentando. No, nadie presta atención al quórum cuando claro, es una sesión informativa del jefe de gabinete. Nadie quiere que fracase. Nadie quiere que fracase, todo lo contrario, por lo tanto hay bastante laxitud, igual de todas maneras el plazo sigue vigente, es media hora y no creo que empiece mucho después. Me animo a decir que por el movimiento que hay podría empezar un poco antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, digo, me llamó un poco la atención, es la posición histórica de él, pero muy enfático Martín Tetaz, hablando de cómo quiere impulsar el tema del, otra vez, los 2 tercios para rechazar el veto presidencial en materia jubilatoria, ¿no? Convocando a la izquierda y demás. Uno de los bloques impulsores de este tema, que fue la Unión Cívica Radical, junto al resto de los opositores, que quiere justamente llegar a los 172, estaba diciendo que la izquierda se abstuvo, entonces son 5 votos que no estuvieron. Y tienen un dictamen propio, explicaba recién. Exactamente, y va a haber un poroteo de acá en adelante para llegar a ese número, por lo menos de voluntades, no sé, por ahí alguno se puede abstener o ausentarse, pero necesitas 2 tercios de los presentes para rechazar el veto, y si eso ocurre en la Cámara de Diputados, en el Senado el camino está muy allanado porque el número es más holgado, ¿no? Claro, bueno, y yo que gracias a que tenemos Google estaba haciendo un repaso histórico por ese diálogo que habíamos tenido con la diputada Santillán, ¿no? Cuando ella dijo que el peronismo en el 46 había complicado absolutamente todo el sistema, y la verdad que lo he encontrado al dato, es un muy buen momento cuando el propio Perón explica que habían acordado el sistema de jubilación para con, decía, los trabajadores, los empleados de comercio. Acabo, estaba leyendo recién, de convocarlo a Borlenghi, que era el secretario general, y se incorporan al sistema jubilatorio. Se incorporan algo así como 1,5 millones de jubilados, decía Perón en ese momento, al sistema previsional. Bueno, a partir de ahí, en las palabras de la diputada Santillán, comienza, según su mirada, el deterioro. Yo no tenía este dato. Borlenghi después es un hombre que era el delegado de los trabajadores empleados de comercio y después, durante mucho tiempo, es el ministro del Interior de Perón, ¿no? Un hombre de origen socialista, tanto el ministro del Interior como el canciller. Así que no tenía este dato, pero bueno, según la mirada de la diputada Santillán, comienza en el año 46 el deterioro de las cajas previsionales. Parece un amplio revisionismo, pero que Argentina es un país joven, ¿no? Claro, exactamente. No, y deja entrever que hay un interés, por lo menos de algunas líneas del gobierno, de recuperar el sistema de capitalización privada, que es el que tuvo vigencia en la Argentina, por lo menos tomando la última secuencia histórica, hasta el año, si no me equivoco, el 2009 o 2008. Más o menos por ahí. Cuando, vos bien lo dijiste, fue a instancias de una iniciativa de Amado Boudou, cuando él era ministro de Economía, se estatizó el sistema de seguridad social. ¿Sabes el momento histórico? Porque está contado. Y a partir de eso se pudo financiar algunas políticas públicas como la asignación universal por hijo, por ejemplo. Está contado en un libro de Maximiliano Montenegro. Comienza en un momento en el cual el titular del ANSES era Sergio Massa y el número 2 era Boudou. Y Boudou le dice, mirá que hay esto. Y le dice, yo en ese tema a mí me supera, dice Massa, andá y hablalo con Kirchner y con Cristina. Era el gobierno de Cristina entre el 2007 y el 2011, que plantean la posibilidad de la estatización. El móvil, a ver, estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta, decime. Estamos, Pato, aquí con la diputada Rodríguez Machado del bloque del PRO. Diputada, gracias por estos minutos. Bueno, así como le hemos consultado a sus colegas, bueno, ¿qué le significa la visita de Guillermo Franco aquí a la Cámara? Y no sé si le ha hecho alguna consulta particular, si ha leído la respuesta, ¿cómo le va? Nosotros, como siempre, recibimos las respuestas por escrito. Anoche las estuvimos viendo en el bloque porque llegaron rato antes. Las respuestas que envió son satisfactorias a nuestro criterio
Pero hoy, en su informe, seguramente surgirán probablemente algunas nuevas. Hay tiempos de bloque, hay espacio para preguntas, pero finalmente cumpliendo, entiendo, el deber constitucional de presentarse ante el Congreso. Recordemos que otras gestiones no venían a explicar gestiones en el Congreso, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. Vimos muchas preguntas del PRO, 208, si mal no recuerdo. No sé si pudieron hablar entre ustedes, cuáles fueron las respuestas, si alguna por ahí quedó inconclusa y le van a tratar de volver a consultar ahora. Se te corta. Las preguntas son de los diputados individuales. Lo que se hace es solicitar a cada diputado que muchas veces, de acuerdo a su jurisdicción, su provincia, su realidad, realiza preguntas que tal vez en un pleno sean un poco ajenas a cómo la economía en general o el funcionamiento del Estado. Entonces la mayoría de esas preguntas responden más bien a realidades locales que a temas de genéricos. Diputada, consulta, el viernes pasado hubo una reunión de gente del PRO, participaba básicamente Cristian Ritondo, con el propio presidente, con autoridades de Libertad Avanza. ¿Cómo se define hoy el vínculo entre el PRO y la Libertad Avanza a nivel parlamentario? ¿Está mejor? ¿Es un solo bloque? ¿Son dos con diferencias? ¿Cómo lo define usted? Se te corta bastante, no sé si tu compañero... A ver si podemos preguntarle de nuevo, Pato, a ver si la diputada puede escuchar mejor. Me dicen que hay algún problema técnico, así que Gonzalo, le agradecemos a la diputada y mejoramos la cuestión operativa y nos volvemos a comunicar. Gracias. No, por nada, gracias a usted. Le agradecemos, Pato, aquí a la diputada Rodríguez Machado, cuando ya vemos el grueso de los diputados que ya se va aproximando hacia el recinto, porque lógicamente esta sesión está por comenzar. Veíamos, como bien decías, Pato, y ustedes veían en pantalla a Martín Menem, el presidente de la Cámara, hace unos minutos ya acercándose a la misma. Bueno, ahí lo tenemos, a ver. La sesión informativa del día de hoy. Exactamente a las 11 de la mañana con 26 minutos. Hay todavía mucho bullicio. Palabra de colegio primario, bullicio, ¿no? Pero hay ruido en el recinto. Sí. Estás pensando porque en otra palabra, acaba ¿no? de decir, acaba de señalar Martín Menem que se preparen los diputados y las diputadas para comenzar. Bueno, ya estamos 129, 20 y pico más faltan, ¿no? 129 sentados y claro, como no hay tensión por el quórum, lo que venimos diciendo, pasa esto de que por ahí alguno se queda parado, no se sienta, y lo que pidió el presidente de la Cámara, Martín Menem, es que se acomoden en sus bancas para que se dé el gong de los 129 y pueda empezar esta exposición que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a hacer, como explicaba hoy Gonzalo, en donde habitualmente están los taquígrafos, ahí en una mesa oval que hay debajo de lo que es el estrado principal y mirando en dirección a al recinto y a todos los diputados. Algunos están muy cerquita, ¿no? Algunos diputados suelen estar muy cerquita, los que están en la primera fila del hemiciclo, y a otros están un poco más lejos. Bueno, ya estamos a las puertas del quórum, faltan tan solo un puñado de legisladores que tienen que sentarse en sus bancas, muchos están ahí mirando de reojo el tablero. En cualquier momento por favor, se inicia la sesión especial, ya está Martín Menem, lo vemos en pantalla, supervisando, monitoreando el quórum. Estamos ya a punto de empezar esta sesión especial, que va a empezar con la presentación del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en un primer bloque donde va a hacer una presentación general, haciendo un resumen de cuáles son los aspectos centrales de la gestión. Con la presencia de 134 diputados presentes en este momento, queda abierta la sesión informativa del jefe de gabinete.